Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los labios del hombre están hechos para alabar a Dios. Dios crea todas las cosas y conforme las va creando, dice el Génesis, las aprobaba, como si les fuera dando el visto bueno, porque todas ellas eran buenas. Y al ver la creación y al ver lo que Dios ha hecho, la reacción inmediata es alabar a Dios. Si esto ya vale para las obras de la creación, con mayor motivo la alabanza es la reacción natural ante las maravillas que Dios ha operado en la historia. El Dios que intervino para salvar a Noé, para librar a los israelitas de la persecución, abriendo el Mar Rojo para que atravesasen a pie enjuto. El Dios que libró a Israel, su pueblo, de tantos enemigos que lo circundaban. El Dios que libró a David de sus adversarios. Y este rey David es el protagonista del pasaje del segundo libro de Samuel que escuchamos también hoy en este martes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hemos venido escuchando distintos pasajes de estos libros de Samuel y hoy se nos narra cómo David trajo con algazara el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David, de la población donde vivía y donde había estado prácticamente refugiado hasta la caída de Saúl, y llevándola a Jerusalén, también conocida como la ciudad de David, no porque David hubiese nacido allí, sino porque allí estableció su palacio, su reinado. Y el texto nos cuenta cómo los portadores del arca avanzaban unos pocos pasos, 6. Se sacrificaba un toro y un animal cebado. En esos 6 pasos están figurados los días de la creación. En 6 días Dios creó el mundo y el 7º descansó. Y el día de descanso es el día de la alabanza a Dios, del sacrificio como ofrenda agradable. Es el momento del holocausto, de la hostia, de la oblación a Dios. Hemos de alabar a Dios con el pensamiento. Dice el salmista, invitando a la alabanza: alabad al Señor todas las gentes, cantadle himnos de alabanza a todos los pueblos. Hay que alabarlo con la mente, con la palabra, porque también la hemos recibido de Dios. La palabra es expresión externa de los pensamientos. Con la palabra rezamos, con la palabra, digamos, cantamos. Así el pueblo de Israel junto con David iban subiendo el arca del Señor entre aclamaciones y sones de trompeta. Y luego se dice que hay que alabar a Dios con las obras. Y cuando uno piensa en las obras, piensa en las obras buenas. Pero aquí una obra simpática, una obra bonita, la danza. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas. No a todo el mundo se le da la danza y no todos los pueblos al alabar a Dios bailan. Pero aquí los pueblos semitas sí que lo hacen. Hay pueblos todavía entre la Iglesia Católica que para sus celebraciones litúrgicas bailan y mueven el cuerpo.
Los judíos todavía en la actualidad hacen unos bailes que los consideran totalmente oración. Hay grupos en la iglesia que reproducen estas expresiones del Antiguo Testamento y encuentran un cauce para su alabanza a través de la danza. Una danza que evidentemente debe ser una danza consona, una danza coherente con la persona, con Dios a quien se está alabando. No puede ser cualquier tipo de baile. Y David danzaba con todas sus fuerzas, mientras el pueblo le acompañaba. Algo así se ve en algunas procesiones, también de nuestros pueblos, cuando se saca o bien las imágenes de los santos, o bien el Santísimo. Se baila delante de él, o se echan pétalos de flores, en fin, se hacen expresiones corporales para alabar al Señor. Entre las leyendas medievales de edificación, pues está esta de uno que entró al convento, al monasterio, y el abad pues veía que era un hombre muy simplón y que a la hora de las oraciones, de los cantos en el coro, la liturgia de las horas, andaba todo perdido, y entonces el abad pensaba que ese monje pues no, o ese novicio, o ese no candidato a monje, no iba a poderse quedar mucho tiempo porque no era capaz de seguir las oraciones litúrgicas, ¿no? Pero todas las noches, a partir de que había llegado este candidato, el abad oía unos ruidos en la capilla, ¿no? Hasta que le ganó la curiosidad, dijo, no puede ser, tengo que ir a ver qué pasa. Y una noche se quedó allí escondido y se dio cuenta de cuál era el motivo de los ruidos. Aquel candidato a monje, en la noche, delante de la imagen de la Virgen, le bailaba. Y según la leyenda, el abad vio cómo la Virgen le sonreía. Y bueno, pues con ese gesto terminó por aceptar a aquel monje, aquel candidato, aunque pues, no supiera rezar muy bien o entender el latín, pero era un corazón sencillo que ofrecía lo que tenía. Había sido bailador de joven y ahora que ya era más mayor, pues eso fue lo que hizo, bailó delante de la Virgen. David no tuvo empacho en ir bailando ante su Señor. El hombre está hecho para alabar al Señor, para alabar a su Dios. Un día el Señor nos llamará a su presencia y podremos comprobar cuál es la algarabía que se traen los ángeles delante de su Creador. En alabar a Dios está nuestra gloria, porque en definitiva la alabanza a Dios le deja a Él mismo, obviamente sin modificación, pero le deja honrado. El provecho es para nosotros que así, al reconocer la gloria de Dios, somos más aceptos, le somos más gratos. Y además la alabanza a Dios da a nuestra tierra un sabor a cielo. Cuando la alabanza se hace en medio de las ceremonias, en medio de la belleza de las ceremonias y de los cantos litúrgicos, ¿no?, se anticipa un poco el cielo. Tratamos de reproducir lo que en el Apocalipsis se nos dice. Y toda nuestra liturgia trata de reproducir estos gestos de los antiguos patriarcas, de los reyes, de los grandes adoradores de todos los tiempos. Queda para nuestra consideración que a Dios hay que alabarlo en cuerpo y alma, y que a veces el júbilo de la alabanza prorrumpirá también en danza, y que, pues, si el Señor nos mueve por ahí, yo no lo voy a hacer porque no soy muy buen bailarín, pero si alguno lo mueve y lo inspira el Señor a que no sabe rezar y dice, pues ponte, si Dios te da esa capacidad, pues puedes alabarlo con tu cuerpo. A veces hace falta mover el cuerpo para arrastrar el alma a la alabanza. Santo Domingo dejó ejemplo, decía que se levantaba, que levantaba los brazos al cielo, que los abría en cruz, que se postraba, hacía una especie de gimnasia durante la oración,
porque de esa manera no se quedaba dormido, porque de esa manera el alma se levantaba. Y así a veces también unos pocos pasitos pueden servir para la gloria de Dios. En fin, así está este pasaje del segundo libro de Samuel que nos ha quedado para nuestra edificación, y le damos gracias a Dios por haber rescatado y librado a David de sus enemigos, y él a su vez le dio gracias a Dios con esa danza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.